recibirlos nuevamente al programa de Madres en Tiempos Modernos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es una mujer valiente y madre maravillosa. Hemos invitado a Paola Guzmán. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Pati, por la invitación. Paola, lo primero que te vamos a preguntar es a qué te dedicas. Ok, bueno, me dedico a dar terapia de sanación energética. Ajá. Y trabajo con 3 técnicas, que es Theta Healing, registros akáshicos y sanación con ángeles. Y vas a darnos la descripción de cada uno, por claro, supuesto. Claro, claro. Empezamos. Para explicarte un poquito más a fondo de qué se trata cada una. Ok. Ok, bueno, empezamos. Con Theta Healing lo que hacemos es un método de sanación a través de la meditación. La persona la voy guiando para que vaya llegando a un estado teta, como lo dice el nombre, Theta Healing. Y una vez que está en este estado entre consciente y dormido, como cuando estamos meditando, vamos buscando la causa raíz del problema, situación, enfermedad o lo que quiera trabajar la persona. ¿Qué es lo que está bloqueando? ¿Cuál es la creencia negativa que pudiera estar ahí impidiendo que la persona fluya? Y una vez que lo encontramos, hacemos una reprogramación. Quitamos el programa que bloquea negativo, la creencia negativa, y empezamos a instalar programas positivos. Por ejemplo, encontramos que la causa raíz es la tristeza, hacemos la reprogramación y empezamos a instalar la alegría, por ejemplo, ¿no? Claro, es una terapia totalmente vivencial, ¿no? Y personal, me imagino. Y personal, claro. Sí. Y cada caso es sumamente distinto, aunque vengan a trabajar el mismo tema, ¿no? Correcto. Vamos buscando, hacemos reprogramaciones, puede que nos vayamos a una causa raíz en la infancia, puede ser algo incluso, depende de qué tan abierta sea la persona, nos podemos ir a vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? Hacer algún tipo de regresión, que son los famosos pactos, ¿no? Entonces ahí realmente, o también con linajes. Toda esta parte que se trabaja mucho en la constelación, también se puede trabajar en Theta Healing y buscar de dónde viene, porque muchas veces vamos cargando lealtades de los abuelos, de los papás, de los bisabuelos, tatarabuelos, y ahí cortamos, ¿no? Porque siempre te estás generando ciertos hombres así, o ciertos trabajos así, o amistades, o lo que estés viviendo, ¿no? Y vamos cortando con eso. Entonces lo que hacemos es realmente que la persona se haga consciente de dónde viene para poder cambiar en automático esa programación. Correcto, pero eso es cuando la persona sabe. ¿Y qué pasa cuando las personas no saben de su pasado en lo absoluto y mucho menos de su linaje, por ejemplo? Cuando no sabe, ¿a qué te refieres de su pasado? Por ejemplo, sí, en la infancia. El problema que pueda tener, ¿no? Fíjate que ahorita que lo comentas es muy curioso. Hay gente que de repente llega con un tema de pareja, por ejemplo, ¿no? Y me dice, yo quiero trabajar la pareja. Perfecto. Hago la lectura y empiezo a ver o a sentir la emoción de la persona en el estómago y empiezo a sentir a lo mejor un enojo, ¿no? Y ahí nos vamos a buscar realmente de dónde viene. Resulta que a lo mejor es un tema con papá y ni siquiera es la pareja con la que está viviendo, ¿no? Es un tema no resuelto con papá. O incluso puede, yo siempre digo que imaginar es ver, ¿no? Entonces puede que la persona esté imaginando algo que pudiera ser algo muy loco, podría ser a lo mejor de otra vida, se está yendo a una regresión, ¿no? O está yendo a un tema de infancia. Incluso puede ver a lo mejor algún abuelo, aunque a lo mejor no haya convivido con él, pero siente la energía. Hay gente que siente más que otras, ¿okay? Claro. Cuando, por ejemplo, la persona me dice, no veo, no siento, yo la voy guiando. Yo la voy guiando y le voy diciendo qué sucedió aquí, qué emoción te recuerda, cuándo fue la primera vez que sentiste que papá no estuvo contigo. Entonces se generó a lo mejor una creencia de soledad. ¿Okay? Vamos, hacemos un acto de perdón, resolvemos y la persona empieza a generar los cambios porque ya hubo una reprogramación. Y en su día a día se da cuenta que a lo mejor no tenía que ver con la pareja, sino tenía que ver con un tema resuelto con papá o con mamá. Ahora recordemos que nuestros más grandes maestros son papá, mamá, pareja, hijos. Son los con los que más venimos a trabajar. Con todo mundo, ¿no? Con quien nos vamos topando en el día a día. Pero con algunos tenemos mucho más cargas. Entonces ahí vamos resolviendo. Es como yo digo como una cebolla, vamos quitando capas, capas. Y muchas veces pensamos que el bloqueo es y es mucho más a fondo,
¿no? O al contrario, es uno diferente, como lo O uno acabas de distinto, mencionar. Sí. ¿no? ¿Tú qué edad tienes, Paola? 34 años. 34. Sí. Estás en la edad perfecta para hacer y desarrollar todo lo que quieras, caray. Pero Muchas gracias. dime tú una cosa, ¿tú tienes una profesión específica? Sí, yo estudié comunicación. Un tiempo estuve trabajando en esta área y justamente me salgo en la etapa cuando tengo a mi bebé. Ajá. Ahí es cuando decido darle un total cambio a mi vida. Bueno, y volviendo un poco a tu edad y profesión, desde luego tú cuando ya vas a ser madre, ya tenías una profesión y un trabajo. Sí. Pero sí, ese sí. trabajo aparentemente no es el mismo que estás teniendo por ahora. No, yo estaba trabajando en un corporativo en la parte de ventas. Ajá. Y era totalmente otra cosa, ¿no? O sea, era incluso pues tus horarios de oficina, una estructura totalmente diferente a lo que hago ahora. Ahorita como la parte de terapia, yo manejo mis tiempos, hago lo que me encanta, lo que me apasiona. Ahora sí que es como no trabajar. La verdad, no lo siento como trabajo. Cuando algo te gusta tanto, no lo sientes como trabajo. Y es más, quiero más, ¿no? Que lleguen más. Entonces está padrísima esa parte, ¿no? Claro. Y además de terapeuta también tengo una empresa con mi hermana que es Trinum México, y aquí lo que nosotros hacemos es organización de cursos, charlas, diplomados, retiros y todo lo que tenga que ver con el tema holístico y de sanación. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, la verdad que está hablando un poco de tu maternidad, tú ahorita mencionaste cuando tuve a mi bebé. ¿Qué edad tiene tu hijito? 4 años y medio. 4 años y medio ahora. Sí. Y hablando de madres valientes, tú eres madre soltera, Sí. me habías comentado. Sí, Al decir madre soltera actualmente, estamos hablando de que ahora una mujer viuda es una madre soltera, una mujer divorciada es una madre soltera, una mujer que decide por sí misma tener un hijo es una madre soltera. En mis tiempos, madre soltera solamente era aquella que no se había casado. ¿Cuál es tu caso como madre soltera? Si lo quieres compartir. Sí, claro. Y es muy cierto lo que dices, ¿no? Ahorita ya los tiempos son diferentes, ya la mentalidad de la gente es mucho más abierta, es otro concepto totalmente, ¿no? Mi caso, yo me embarazo a los 30 años, como te digo, yo tenía pues mi vida, mi independencia, y de repente sí fue sorpresivo, me cambia toda mi estructura. Fíjate que en ese momento yo no sabía qué hacer. Te soy súper sincera, o sea, me entra pero un miedo y un descontrol de emociones que no sabes para dónde, ¿no? Tuve un embarazo difícil a partir del 5º mes de embarazo. ¿Pero por alguna razón específica? Sí, el papá de mi hijo desaparece a los 5 meses de embarazo. Ajá. Y pues te entra, imagínate, entre las hormonas, entre que no sabes qué vas a hacer, entre que no estás casada, entre que no sabes qué va a decir la gente. Mi mamá, bueno, o sea, mega religiosa, entonces se te viene el mundo encima, ¿no? Claro, claro. Las amigas, todo el mundo, o sea, 1000 cosas, ¿no? Entonces pasa el embarazo, nace mi bebé y vuelvo a tener contacto con el papá de mi hijo unos meses, vuelve a desaparecer, y desde que nace mi hijo hasta la fecha siempre ha sido en la parte paternal como muy inestable. ¿Qué tienes que hacer como mamá? 100%, ¿no? Entonces te enfocas en tu hijo al 100%. Y cuando llega mi hijo te das cuenta que es una bendición. Bueno, desde el momento que te lo dan, dices, no me importa nada, no sé qué vaya a pasar, no sé si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, pero esta sensación de quererlo proteger y querer estar con él es impresionante. Digo, tú lo sabes, que eres mamá, ¿no? Sí, no, pero además, bueno, yo preparé muchísima gente y asistí como, ahora le llaman dulas. En el tiempo mío se llamaba instructora para el parto psicoprofiláctico, pero asistí personalmente a 5,000 partos. Wow. Entonces, en cada mujer, independientemente de cómo fuera su historia, era el tener ese bebé en los brazos, era como abrazar el amor, como despertar el amor en forma diferente. Como es algo inexplicable. Sí, es algo así como que, como si te acabo de conocer y siento que te he amado toda mi vida. Toda la vida. Aquí, y además energéticamente es una conexión. Sí, exactamente. Obvio. Ya cuando después me empiezo a dedicar a esta parte, empiezo a estudiar todo esto, sí. y te das cuenta que sí. O sea, esa sensación que sientes de ese amor incondicional
es ese momento como energético en donde estás conectando, ¿no? Ujú. Y conectas además con energías divinas, porque pues, Sí. es un alma que llega al mundo, ¿no? Claro. Fíjate claro. que hay una anécdota que yo les quiero platicar de mi segundo hijo, mi hijo Fernando. Él tenía, no sé, estamos hablando a lo mejor, yo digo chiquito, pero por su reflexión debe de haber sido como de 5 o 6 años más o menos. Estaba un día muy, muy interesado en saber, antes de que él naciera, dónde estaba. Wow. ¿Dónde estaba él, no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo como mamá poetizando, ya sabes, diciéndole, ¿no? En las estrellas, en el cielo, sí. No, pero yo quiero saber específicamente dónde estaba y dónde estabas tú. Wow. Entonces le vi una angustia, una necesidad de saber, que le dije, aquí, mi amor, en mi corazón. Ay, lo vi con una tranquilidad. Como que un descanso, dijo, ya sé de dónde vengo. Siempre estuve con mi mamá, ¿no? Sí, 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 sí. Pero sí es de llamar la atención porque dijiste, hay una conexión, y aquí hemos hablado que la maternidad, Paola, es ese hablar, esa comunicación entre la madre, el padre y el ser por nacer. Sí. Sí, sí, aunque el padre esté ausente, de todas maneras siempre hay están conectados. Esa comunicación, esa conexión. Aunque el padre esté ausente, siempre hay una conexión. Su ADN tiene la energía de papá y de mamá y tiene información de papá y de mamá. Incluso aunque no convivan, puede que tenga actitudes, su desarrollo, incluso maneras de pensar, porque lo trae energéticamente, lo trae en su sangre, trae esa conexión con papá, ¿no? Y además trae esa empatía también, ¿no? Claro. Lo necesita también. En unas edades más que en otras, sí. Y en un momento dado, si sigue ausente, va a tener que madurar, que no tiene a su padre con él, y sin embargo es su padre, y ninguno lo suple, o igualmente la madre, ¿no? Exacto. La mamá tenga pareja, no tenga pareja, o sea, el papá es el papá, porque es la energía de papá, ¿no? O sea, papá solo hay uno, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de mi hijo, aunque en ocasiones lo vea, en ocasiones no, como te digo, en esta inestabilidad, igual es su papá y siempre lo va a hacer, ¿no? Pero tú lo hablas como muy armonizado, muy bien, pero ¿hay una buena relación, una relación mala o una relación cuando la hay, digamos, cuando aparece? Es una relación, ahora sí que muy curiosa, te podría decir. Hasta la fecha yo sí, hay ocasiones que no entiendo esta parte en la que de repente nos llevamos muy, muy bien y de repente desaparece. Entonces, digo, es una parte que yo también he trabajado mucho a profundidad. Digo, me han ayudado toda esta parte holística y energética y que si la constelación y que si voy liberando y que si el karma y toda esta parte, ¿no? Que vamos... información que vamos jalando a lo mejor de otras vidas, ¿no? Y que venimos aquí a encontrarnos y entonces empiezas a comprender que venía de más atrás y entonces haces tus actos de perdón y, o sea, sí es algo que he venido trabajando, sí, pero tampoco te voy a decir, lo juzgo, simplemente llegué a un punto en aceptar que las personas son así, que él es así, que yo tengo otra perspectiva de la vida, que Pato eligió ese papá. Pato es mi hijo, Patricio se llama, le decimos Pato. Ajá. Que él eligió ese papá, que me eligió a mí como mamá, porque esta parte de la que yo platico un poquito, haz de cuenta que antes de bajar aquí a la tierra, de una manera bonita para poderlo platicar, ajá, elegimos como si fuera una obra de teatro. Esta va a ser mi mamá, va a ser mi papá, yo voy a ser el hijo, ¿ok? Y entonces yo para trabajar, por ejemplo, el tema del abandono, porque quiero saber lo que es y lo que se siente para pasar esa prueba, voy a elegir este papá. Y voy a elegir esta mamá para saber lo que es y la conexión de la responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, bajamos, y entonces el papá dice, sí, yo me la rifo. Y mamá, yo me la rifo. Yo voy a ser mamá soltera porque yo voy a vivir lo que es el abandono, lo que es el rechazo, lo que es, no sé, la responsabilidad a través de una madre soltera. Esta es con la intención de crecer, de crecer y evolucionar. Exactamente. Ajá. Cuando bajamos y haz de cuenta que se abre el telón, se nos olvida que habíamos acordado y entonces dices, hijo, qué mala onda, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? O a lo mejor él mismo dice, es que a mí me desespera esta mujer, o no lo sé, ¿ya sabes? Entonces, y nos empezamos a agarrar del chongo unos con otros ya aquí en la tierra, y entonces por el que mi papá me abandonó y entramos en la víctima y
¿sabes? Entonces, cuando empiezas a trabajar en ti, te das cuenta que tú elegiste ese papá, que tú elegiste esa mamá, que yo elegí a Pato, que yo le elegí como el papá de mi hijo, te haces responsable. Y entonces dejas de juzgar, dejas de culpar, te liberas de tus propias culpas. Ajá. Y aceptas la situación y empiezas a abrirte de verdad de corazón y a ver todo con compasión, que cada uno está en su proceso y un proceso distinto. No es que uno esté bien u otro esté mal, simplemente estamos en diferentes canales y a lo mejor no nos estamos sincronizando, y habrá ocasiones en las que sí nos sincronizamos y otras no. Simplemente son pruebas que vamos eligiendo. Ahora, ¿cómo elegimos pasarlas? Desde la víctima, desde el drama y siempre desde esta parte de enojo o depresión, o vamos a echarle ganas, vamos a conectarnos con la alegría y vamos a conectar, por ejemplo, esta parte que yo vivo como mamá soltera, a mí me ha hecho una parte de responsabilidad impresionante, ¿no? Esta parte del compromiso, del amor propio, de valorarte, de sentirte poderosa y saber a lo que puedes llegar a lograr. Y desarrollar sin esa depender de ¿no? un esposo. Entonces, esa parte es súper valiosa. Y de verdad yo en este momento, por ejemplo, te puedo decir, lo agradezco. Porque me ha ayudado a conectarme conmigo misma. No sé qué hubiera pasado si a lo mejor viviera con el papá. Me dijo, otras pruebas serían, puede ser, ¿no? Sí, naturalmente. Pero esta parte a mí por lo menos me ha ayudado a conectarme conmigo, con esa parte poderosa de mujer, ¿no? De tu energía, de ser mamá, esta parte de poder estar con tu hijo y conectar y saber lo que él siente, es maravilloso, ¿no? Pero ya lo empiezas a ver desde otro punto, mucho más consciente, sin estarnos peleando con la vida todos los días, del por qué soy mamá soltera, ¿cuál drama? No eres ni la primera ni la última, ¿no? Además, ¿hacia qué nos lleva el sufrimiento? A nada, a enfermedad y a... Exacto. ¿No? Soledad y además que te pelees contra todos y que le echen la culpa a todo y todo. Exacto. Ahora, ¿qué es normal que te entre de repente el enojo? Y claro, somos seres humanos, ¿no? Tenía unas amigas que me decían, ay, aleluya, tú no te puedes enojar, pues si tú das terapia. Le digo, no, espérame tantito. O sea, sí me puedo enojar, siento mi enojo, lo reconozco, pero lo libero. Ya sea a través de la meditación, de la yoga, de las actividades que yo vaya eligiendo, a través de una terapia de sanación. Pero claro que lo sientes, pero aprendes ya a liberarlo, a no engancharte en ese tema. Exacto, a no engancharte y que cada vez esas sensaciones vayan siendo más cortas, claro, ¿no? O más hasta rápidas, que finalmente ¿no? Ya lo vas pasando. Encuentres, como tú habías dicho en algún momento de plática ayer conmigo, que encuentras tu centro, ¿no? Claro, regresar a tu centro, ¿no? Y te sales tantito de la corriente y vuelves. Exacto, pero es darte cuenta, porque hay veces que no te das cuenta. Y te enganchas incluso hasta en la conversación de las amigas, ¿no? Es que todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales, es una creencia. Y ahí son creencias. Y hay que romper ese paradigma también, ¿no? Romperlo. Claro. ¿No? Oye, pero nos quedamos en la primera etapa de explicación acerca de Theta Healing. De Theta Healing. Trabajo también con otra técnica que es registros akáshicos. Registros akáshicos es lo que es la energía éter. Para que sea más fácil de comprender, es como si fuera la biblioteca de toda tu información. ¿Cómo se trabaja? A través de preguntas y respuestas. Todo tiene un registro akáshico, pero los cojines, el sillón, la mesa, tú, las empresas, todo absolutamente. Entonces, abro tu registro akáshico y a través de preguntas que tú tengas de lo que quieras, se hace una canalización. Y la información que te llega, no nada más es información, que aquí viene lo interesante, es una dispensación kármica, es decir, hay sanación. Si llega la información a ti es porque ya está lista para que tú la hagas consciente. Ah, qué importante. Claro. Entonces es porque ya está listo para ser visto, para ser sanado, para ser liberado. Ahorita hablaste de karma. Sí. El karma no necesariamente es un peso encima. No, fíjate que es interesante lo que comentas. Muchas veces suena como el karma, como si fuera algo malo, y no, nada que ver. Simplemente es la causa y el efecto, ¿no? Sí. ¿Qué es el karma? Hay karma positivo, hay karma negativo.
Si yo hago una acción positiva, va a tener una consecuencia, un resultado positivo. O sea, algo negativo, de la misma manera, ¿no? Vas a tener una consecuencia y un resultado negativo. Pero hasta los dichos, por ejemplo, ¿no? De al mal tiempo buena cara, es uno de los muy mexicanos, pero está queriéndonos dar una lección de ese tipo, ¿no? No puedes estar todo el tiempo en el sufrimiento, tienes que... De además el karma no es nada más lo que haces, es también desde el pensamiento, ya estás generando. Ajá. Eso es súper interesante, o sea, no es nada más, bueno, no lo hice, no, pero lo pensaste y sí te genera energéticamente ya un karma. Por eso es bien importante qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, porque muchas veces decimos, ay, yo quiero ser, o quiero lograr X proyecto, pero estoy pensando distinto, ¿qué vas a generar? Tu resultado evidentemente no va a ser eso. Y ahí es donde entra la congruencia. Lo que estoy pensando, lo que digo, lo que hago, ¿no? Entonces, acá, el pensamiento, desde dónde lo vas a accionar, siempre es la idea, ¿no? Primero. Entonces, ahí, ¿qué es el karma? Pues simplemente es el resultado de tus acciones, de tus pensamientos, ¿no? Y ahorita que hiciste así, también tiene que ver con los chakras, me imagino. Sí, a ver, explícanos un poco sobre los chakras también. Tenemos 7 chakras, en cada uno tiene ciertas funciones que están colocados en cierta parte del cuerpo. A nivel holístico les llamamos chakras, a nivel física cuántica les llaman vórtices, para los que son más matemáticos y toda esta parte, que a lo mejor no creen mucho en cómo es que escuchan, ¿no? Simplemente son distintas maneras de poder canalizar y poder ver. Los 3, esto es muy interesante, mira, los 3 que están, son 7. Este es el chakra corazón. Y para abajo tenemos 3, que es el del plexo solar, el que tenemos en la parte de los genitales y el que tenemos en la parte del coxis, que es el que nos conecta con la tierra. Y tenemos otros 3, que es el de la comunicación, el del famoso tercer ojo, que es la visión, y el que nos conecta con la divinidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo quiero materializar algo? Le pido al universo, ¿no? Quiero mi casa. La visualizo, la decreto. Y mucha gente se queda en el decreto, por ejemplo. Pero es que yo decreto y decreto. Pero si no paso y lo siento desde acá, va a pasar. Y aquí entra el miedo. Normalmente los miedos están en el plexo solar. Entonces entra el bloqueo. Entonces, si yo no lo siento, y entonces empieza el miedo, la parte del merecimiento está en la parte del chakra naranja, que es el de los el placer, el del placer, el del merezco, el saber recibir. Entonces, si lo tengo bloqueado, tampoco va a pasar. Supongamos, si merezco, si toda esta parte, entonces pasa por el último chakra, que es la parte de la materialización, y volteas y tienes tu casa. Entonces, es desde la misma congruencia que te platico, y es esta parte de tener siempre abiertos nuestros chakras y siempre en armonía para que todo empiece a fluir. Y todo, además, se empiece a hacer realidad, pero así como tú dijiste, pensamos para bien y creamos cosas para bien nuestro, también puede ser al revés, ¿no? Totalmente. En contra nuestra. Igual. Si tú tienes tus pensamientos negativos, ¿qué vas a materializar? Exactamente eso, ¿no? Entonces, realmente el chakra corazón, que es muy importante, es esta parte, es el chakra de la sincronización. Se le llama corazón porque está a la altura del corazón, pero realmente es el chakra de la sincronización. Estoy sincronizando mi parte divina con mi parte terrenal, lo que me conecta con la madre tierra, ¿no? Entonces conecto universo, conecto con tierra, y ahí es donde está sincronizando. Bueno, esto es en la parte que tú trabajas como holísticamente, pero en las personas, por ejemplo, que tienen, como mencionaste a tu mami, que es muy religiosa y que desde luego sigue una forma de comunicarse con Dios, a ellos también en la oración les sirve parte o mucho de todo esto, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Más allá de que tú tengas la religión que tengas, creas en lo que quieras, siempre hay esa parte energética que te va a conectar con tu parte divina, con tu parte álmica, con tu alma. ¿Qué pasa? A través de la oración, por ejemplo, las oraciones tienen cierta vibración, las palabras tienen cierta vibración. El que ellos estén practicando cierta oración es como si estuvieran practicando un mantra, es como están elevando su vibración.
Entonces, por eso es que sí, desde su pensamiento y desde esta fe en lo que crean, generan sus resultados también. De una manera distinta, nada más, ¿no? También en una manera que no tenga que ver nada con la parte holística o la parte espiritual de la persona, cuando una persona pinta o teje o hace manualidades, también lo lleva a un estado, claro, ¿verdad?, de paz, en donde todo esto evoluciona y empiezan a generarse los buenos pensamientos. Claro, está conectando con su parte creativa. Y la creatividad es esta parte en la que está canalizando con su alma. Entonces está conectando, se está expandiendo, está conectando con esa parte de la más elevada vibración, con el amor. Entonces empieza a crear, empieza a inspirarse, como dicen, ¿no? Entonces empieza esta parte de inspiración en donde está plasmando a través de una pintura, a través de un instrumento musical o de la escritura, ¿no? Exactamente. Inclusive yo siempre he dicho, los grandes pintores, bueno, y no con los grandes, cualquier persona que pinta, que se dedica a la música, son grandes canalizadores, ¿no? Y eso se ve mucho en los niños, especialmente en la edad que tiene el tuyo, ¿no? Cuando los ves dibujando o los ves en algo que les interesa, que están verdaderamente como que hipnotizados con ello, ¿no? Cómo cambian hasta su carita, ¿verdad? Los niños es algo impresionante, es algo mágico. Te das cuenta de que son esta parte de inocencia, que es a donde requerimos regresar, porque muchos vivimos en un ego en todos lados, y entonces y en el quiero, y en el qué voy a hacer, y en el qué le voy a mostrar a la gente, y te vas poniendo caretas y caretas y máscaras. Y cuando tú conectas con los niños, es esta parte de inocencia total, donde nada les da pena, donde el que les cae bien se lo dicen, y el que les cae mal también. En esta parte donde tú le dices al niño qué quieres y te dice, yo quiero una casa con toboganes, y quiero una alberca, quiero mi casa en una isla, y él no tiene límites, porque hay una parte de inocencia donde él sabe que lo puede lograr. Y el niño te dice, yo quiero este chocolate, y van y lo consiguen, ¿no? Es cierto. Y quiere ir al centro de diversiones y lo consigue, o sea, porque no tiene límites y no entra esa parte de ego, de limitaciones y creencias limitantes o negativas, o aquello del que donde dirán. no puedo, ¿no? Entonces, de verdad son mágicos cuando uno como mamá conectas con tus hijos y te das cuenta que todo es posible, y que esa inocencia, esa conexión en la que pueden crear todo, tú lo puedes generar también, ¿no? Entonces es mágico, los niños, esta parte de inocencia. Y hablando de Pato, me dijiste. Sí, Pato. Nuestro hermoso Pato, que ahí está en la pantalla, que tiene ahora, dices... Ahorita tiene 4 años y medio. 4 años y medio, bueno. Tú me decías que tiene una afección. Sí. Y que puede estar mejorando día con día. Sí, exacto. Ahora, sí me gustaría que te ampliaras un poco en ello, si es que la emoción te deja. Sí, claro, por supuesto. Sí, y que nos platiques y nos expliques qué es. Pato, como a los 3 años, que es en esa parte en la que ya tienen que hablar, te das cuenta que la mayoría de los niñitos ya están soltando muchas palabras, unos más que otros. Yo veía que Pato, por ejemplo, se aislaba mucho de los niños, no tenía como los sonidos le molestaban mucho, y pues no hablaba, o sea, las únicas palabras que llegaba a decir era mamá, agua, y era un vocabulario que ya tenía que tener mucho más extenso. Va pasando el tiempo y todo el mundo te dice, va a hablar. Mi hijo empezó a hablar a los 5 años y no pasa nada, y lo vas dejando, y de repente dijimos, no, aquí hay algo raro. En ese momento sí había convivencia, por ejemplo, con su papá, y su abuela paterna, ahí sí ella empezó a notar cosas raras en Pato, bueno, raras en una conducta distinta a los demás, ¿no? Y le hacemos los estudios y toda esta parte para ver qué era lo que tenía, y nos dan el diagnóstico de que tiene autismo. Es un autismo funcional, que es como si fuera la primera rayita que entra en el autismo. Se cuenta que si fuera una regla, Pato está como en la primera rayita, ¿no? Correcto. ¿De dónde viene el autismo? No se sabe en realidad. Y hay muchísimos tipos de autismo, ¿no?
hay unos mucho más a profundidad y ya son, por ejemplo, los que no tienen contacto visual, los que incluso ya no te escuchan o se agreden, hay de muchos tipos, ¿no? El que Pato tiene es un autismo funcional, en el que puede ir a una escuela normal, pero tiene conductas distintas al promedio. Como te dicen, no es que es un niño que sea normal, o sea, que es normal en realidad, ¿no? El promedio habla a los 3 años y medio. Los autistas a lo mejor hablan a los 5, dependiendo del tipo de autismo que tengan, ¿no? Simplemente claro, es una conducta fuera del promedio, ¿no? Okay. Pero así como yo también veía, Pato hace cosas que los niños de su edad no hacen. Tú le pones un rompecabezas de los más difíciles y todo lo arma. Es impresionante, son niños sumamente inteligentes. Hace unas estructuras con cubos y figuras que ni yo podría hacerlas. Okay. Entonces dices, wow, ¿no? Ellos tienen como mucho más desarrollado esta parte como matemática. Entonces todo lo que es estructura, todo tiene que ir en orden, todo lo ordenan. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que tú como mamá aprender cómo es tu hijo, cómo son sus conductas. Y además, Pato ha ido tomando terapias sensoriales, de lenguaje. Le dieron una terapia que es un aparato que le ponen en la cabeza donde lo que hace es conectar algunas neuronas que tenía en estado teta justamente. Decíamos que es como si estuvieras meditando en estado teta. Exacto, ajá. Por eso es que había veces que no me hacía caso, como si estuviera en un estado de meditación. Estaban en una vibración teta, entonces lo que hace este aparato es inyectar energía a nivel cerebral para que él pueda conectar estas neuronas y tener, ya ahora sí, recibir información, poder conectar, y todo esto puede venir desde genético, desde el embarazo, o sea, pueden ser muchos factores, pero más allá de eso es actuar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita para que él pueda hablar, para que él se pueda conectar con el mundo? ¿No? Pero, a ver, cuando tú te diste cuenta ya de eso y lo enfrentaste, dolió, dijiste esto lo tenemos que superar. Sí, el que te llegue la noticia, a mí sí me sacó mucho de mí, o sea, sí me sacó mucho de onda, entonces sí fue como, ¿qué voy a hacer? ¿No? Te entra como el mismo pánico como cuando iban a hacer y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, ¿qué pasa? Te sientes culpable porque no sabes en ese momento que dices, ¿qué hice mal? Claro, ¿por qué? Claro. ¿No? Y es normal, ¿no? Y más en esta parte que no sabes, pues no tienes un matrimonio promedio, normal. Entonces dices, ¿qué voy a hacer? Te entran muchas cosas. Como todo, lo volví a trabajar, en mi parte haciéndolo consciente, liberando culpas, liberando miedos y vámonos para adelante. Y lo mejor para él, ¿no? También lo he trabajado en la parte energética porque no es coincidencia que él haya elegido una mamá quien lo va a guiar en esta parte en la que él eligió ser un niño autista en esta vida, ¿no? Y esa parte es súper interesante de todo lo que yo he estado investigando. Los niños autistas están conectados con el universo muchas veces y no están arraigados a la tierra. Entonces lo que hay que hacer es traerlos presentes a la tierra, enseñarles cómo se usa el cuerpo físico, porque tenemos muchos cuerpos energéticos. Entonces uno es el cuerpo físico, el más denso. Entonces enseñarles a cómo conectar con la tierra. Entonces llevarlos a lugares donde están conectados con la tierra, con el pasto, con toda esta parte de conexión, con el aquí, con el ahora, ¿no? Ajá. Entonces, y haciendo un paréntesis, ¿nos puedes platicar en forma lo más, digo, no rápida, pero sí lo más comprensible dentro de la plática y el límite de tiempo que siempre nos dicen aquí? Sí. ¿Cuáles son esos cuerpos? Tenemos, por ejemplo, son muchos, pero por ejemplo tenemos lo que es el cuerpo álmico, que es nuestra alma, tenemos nuestro cuerpo mental, tenemos el cuerpo akáshico, que es donde se encuentra, por ejemplo, toda la información, de donde se baja todo lo que te digo en las sanaciones de registros akáshicos. Tenemos nuestro cuerpo astral, nuestros cuerpos sutiles, nuestra aura, tenemos muchísimos y muchísimos más, ¿no? Esos son los que más o menos van conociéndose, y cada uno tiene su función, cada uno tiene tu aura, cuando te dicen te vamos a leer el aura, y vamos con esta parte, nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico, que es en el que estamos ahorita, como si fuera
nuestra capita, ¿no? En el que estamos aquí en la tierra. Igual de importante uno que el otro, pero sí es importante, porque hay algo muy especial. Cualquier persona que no sepa nada de estos cuerpos, de repente te dice mi yo adentro, me siento raro, ¿qué hay, no? Sí. Y sí sabe que esa alma es diferente al otro yo que tiene, ¿no? Sí. Sin embargo, todos forman el yo que somos. Exacto. Sí. Y en los niños también lo notas, porque ellos mismos te dicen, cuando te quieren, sobre todo algo fantástico para las mamás, porque tú a la hora de recibirlo, bueno, lo recibes con ese amor de Dios mío y sientes que no hay otro mejor que él, ¿no? En cada hijo. Sí. Ahora, cuando al revés, él llega y te dice que te ama, verdaderamente te lo está diciendo en un momento en el que te deja hasta atónita, ¿verdad? Sí. Porque generalmente no lo esperas, ¿no? Sí. Y te dice que te quiere más allá del cielo y cosas que es ella esa conexión siente. que, como dices, más allá de tu cuerpo físico, es que hay acá adentro, que siento eso, ¿no? Ese amor incondicional y esa vibración que te deja como la piel chinita, ¿no? Cuando tu hijo te dice, es que mamá te amo, o sea, sí, es algo inexplicable. Ajá, ¿no? Es algo inexplicable y es toda esa energía que fluye entre la madre y el hijo, que además de todo, sí, los que somos ajenos a ese par, ¿no? Yo te lo puedo explicar ahora como abuela, que cuando tú ves al niño con su mamá, pues sabes que aunque tú lo quieras mucho y aunque tú mueras por él y aunque tú verdaderamente desees que te lo dijera a ti, él necesita a su mamá. ¿Sí? Y eso lo ve también la pareja, el esposo, llámale como quieras, el hombre. La mamá es la mamá. Que la mamá es la mamá. Y además es algo también simpático, porque cualquiera puede decir lo que quiera de su mamá, pero hay cuidado con aquel que diga algo de la tuya. Ah, sí. No, ¿verdad? Sí, siempre la mamá La mamá es así como mi mamá. Sí. Y los niños siempre ven a su mamá hermosísima. Ay, sí, me encanta eso. Sí. Para ellos su ídolo es mamá y la más guapa es mamá y sí, claro, es esa conexión con mamá. Sí, no perdemos, de verdad no debemos de perder de vista esa necesidad, sobre todo en esos primeros años que por cortos, pues llegan a ser 12, 15 años en donde la madre es muy importante. Sí, claro. Después el juego entre padre y madre, por supuesto que es muy valioso. Sí. ¿No? No deja por ello de ser importante, pero por lo pronto... Sí, siempre esta conexión con mamá, incluso en la parte energética, por ejemplo, hasta los 12 años realmente tienen que ver con temas de mamá y papá, todo lo que les sucede a los niños, enfermedades, comportamiento, son tu reflejo. Y eso es parte súper interesante. A ver, dinos más, por favor, de eso. Entonces, por ejemplo, cuando un papá llega y me dice, es que mi hijo, las calificaciones o está insoportable, o se me enferma mucho, alergias, lo que sea, tiene que ver con alguna situación de mamá o de papá o de ambos o algo se está viviendo. Y simplemente el niño lo está reflejando. Entonces, aquí a los que hay que darle terapia de sanaciones a mamá y a papá, que no está papá, a mamá, o que no está mamá, a papá. O sea, con el que se tenga que trabajar. Por ejemplo, un miedo a la madre, una madre con miedo o una madre con culpa. Se lo transmite a su hijo totalmente. Lo va a transmitir. Sí. A partir de los 12 años ya empiezan ellos a formar su propia personalidad. Entonces, claro, basado en esta parte que vivieron de infancia. Entonces, es bien importante qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos, qué ejemplo les estamos dando, ¿no? Entonces, como tú dices, una mamá con miedo o una mamá exitosa, una mamá segura, ¿qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué estamos hablando? Todos están conectados. Claro, eso de que las mamás crean que ellos no oyen porque están jugando y distraídos allá. Escuchan más, yo creo que nosotros, de verdad, o sea, están tan sensibles y son tan inocentes que todo absorben como esponjitas, como esponjas. Entonces, todo se lo van guardando y guardando y guardando. Y luego ya nos tienes de adultos queriendo sanar la parte de la infancia donde sí escuchábamos que las tías y las mamás hablaban y decían, ¿no? Ajá. Y nos empezamos a generar creencias, que estas creencias no son nada más de papá y de mamá, pueden ser, como te comentaba, de tus linajes,
históricas, de otros espacios, otras vidas, veto a saber, O de la misma o de sociedad. la sociedad, que es súper importante. Sí. ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos leyendo? ¿Con quién elegimos juntarnos? ¿No? Toda esta parte también de amistades, qué tanto me están sumando, qué tanto me está restando. Y por ejemplo, absorbemos todo eso. sin ser ni despectiva ni elitista, sí tienes que escoger los medios y los amigos y los ambientes Claro. en donde ya tus hijos van a estar contigo disfrutando un día, una fiesta, un evento, ¿verdad? Sí, 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 que este es el poder de elección. Todos los días estamos eligiendo, tú eliges desde dónde te quieres mover. No hay nada bueno ni malo, simplemente hay dos energías, positiva o negativa, amor o miedo. ¿De qué viene de la positiva? Pues toda esta parte de la abundancia, de la unión, de la alegría, todo lo positivo. Que viene del miedo, el conflicto, el caos, la tristeza, el dolor, pero el enojo. Simplemente en mi día a día yo estoy eligiendo desde dónde me voy a mover, sea lo que esté viviendo. Y si eso se lo transmitimos a los niños desde chiquito, identificarlo, ellos van a empezar a, como dices, a elegir sus amistades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde me estoy vibrando. No es bueno ni malo. Simplemente hay una que es más densa y otra que es más ligera. Con la ligera, evidentemente, vas a fluir mucho más, ¿no? Claro, claro. Con la densa vas a sentirte mucho más pesado, más bloqueado, y por qué no se me da, es simplemente porque es energía. Y ahí es donde ellos van a tener un criterio desarrollado para Exacto. decir esto no lo quiero en mi vida, esto... Es el poder de elección, elegir. Aunque quieras al Simplemente. amigo, ya no te conviene seguir Exacto, y eso no viéndolo, significa que dejes de amar a las personas. Claro. Simplemente es, me muevo de lugar, me muevo de espacio porque no estoy fluyendo ahí. Y entonces yo elijo sincronizarme con otro tipo de vibración, con otro tipo de personas, de situaciones, de proyectos, lo que quieras, ¿no? Entonces, si eso también se lo enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos, imagínate el tipo de elecciones que van a ir tomando todos los días. Qué hermoso. Entonces, muy Bueno, interesante. para ir concluyendo, Paola, a Sí. mí se me hace tu postura muy valiente. Desde luego dijimos una madre maravillosa en todo lo que estás viviendo Muchísimas y que vas a gracias. sacar ese bebé a triunfar en la vida, ¿no? Muchas gracias. Pero ¿qué les recomendarías a las madres de tu generación, a las abuelas de tu generación? ¿Qué les recomendaría? Perdón, te escucho. No, en el sentido Sí. de una vivencia un poco como la tuya, ¿no? Similar, por Sí, ejemplo, una mamá similar, sí, soltera, sí. apertura totalmente y agradecimiento. Ajá. Apertura, agradecimiento, porque el que tú seas una mamá soltera tiene un porqué, ¿no? Y siempre es, si lo ves en un lado positivo, es el ganar. ¿Qué estoy ganando con esta situación? Y no quedarnos en el por qué me pasó, sino para qué me pasó. La pregunta aquí es ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio que estoy ganando de esto? Ser una mamá responsable, como lo comenté, conectarme conmigo misma, mi amor propio, cuánto valgo, cuánto puedo conectar con mi hijo, cuánto puedo lograr. Entonces, dejar la victimez, el drama, y ponernos las pilas y vámonos para adelante y a vibrar, como decía, en esta parte de amor, ¿no? Y desde luego hablar con la verdad y decirle al Exacto. niño en la edad que va teniendo la situación que va viviendo. Siempre hablarles con la verdad, Ujú. nunca ocultarles nada y no negarles ver a papá si en algún momento se da. Es papá, ¿no? Entonces, Y sobre todo, apertura mental, no apertura juzgar al papá al- enfrente de él, no hablar, no hablar mal mal de del papá. papá, Exacto. ¿no? Es lo que le estás transmitiendo a tus hijos. Sí. ¿No? Si en un momento dado ellos tienen un reclamo, será entre ellos. Es ya tema de ellos. Ya es tema de Incluso tú como mamá, a pesar de ser familia, es los temas de tu hijo contigo y él ya es tema con papá, Claro, ¿no? claro. Y ellos lo resolverán cuando ellos lo elijan. Pues qué bonito, verdaderamente te veo yo a ti con una luz muy Ay, hermosa. muchas gracias. No, no, De verdad muy hermosa y me da muchísimo gusto que hayas estado en nuestro programa y que podamos haber aprendido todo eso que nos has venido a compartir. No, muchas gracias a ti por la invitación y por generar este espacio para poder compartir pues lo que uno hace y lo que uno vive. Muchísimas Porque además gracias. de todo, pues las enseñanzas están ahí y la maternidad es, como dijimos, eterna. Ya sabemos que no se quita porque ahorita estoy ocupada y que Sí, después no. la repongo.
sí, pero sí. que nos encanta, eso sí, que nos Es encanta. fascinante. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Les doy las gracias a la producción que hizo posible este momento y les dejo como siempre mis bendiciones y mi cariño.